A propósito de los reclamos que vienen haciendo los jubilados y pensionados de Petróleos de Venezuela. Estuvieron en Caracas la semana pasada, luego de que se les prometiera una solución a los reclamos que ellos tienen con respecto a la administración del fondo de pensiones, a un conjunto de reivindicaciones que están reclamando a propósito pues, de lo que pasó con el fondo de pensiones y jubilaciones. Y bueno, se les había prometido que habría una respuesta favorable, pues esa respuesta nunca llegó. Hablaron de mesas de trabajo, se quedó todo en veremos. Vinieron a Caracas, como habían anunciado, en muchos lugares del país, pues los detuvieron, no pudieron llegar hasta la capital. Y cuando llegaron a la capital, pues los estaban esperando, en vez de esperar una comisión de PDVSA, los estaban esperando los cuerpos de seguridad para impedir que llegaran, que cumplieran con el objetivo de su protesta y para, bueno, evitar pues que ellos se mantuvieran allí. Pues bien, durante varios días se mantuvieron, iban y venían, y lo cierto es que hasta el día de hoy pues no han tenido, que yo sepa, una respuesta. Así que mi llamado pues a que las autoridades de Petróleo de Venezuela atiendan el reclamo de estos trabajadores que durante largos años le dieron su vida útil a la empresa petrolera venezolana y que no merecen ese trato, merecen ser tratados con dignidad, ¿verdad? Merecen ser tratados con respeto y sobre todo merecen una respuesta a sus reclamos. Y bueno, a eso se refiere pues mi comentario en el día de hoy. Y a propósito de que hoy tengo como invitado a Jesús Faría, hijo precisamente de un dirigente sindical petrolero que participó pues en las primeras luchas del movimiento sindical petrolero en nuestro país. Así que a propósito de nuestro invitado, pues le aprovecho para ponerlo en conocimiento de esta situación para que en su condición de parlamentario y de hijo de un dirigente sindical, como lo soy yo también, pues tome cartas en el asunto. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Te doy la bienvenida, Jesús. Gracias, Vladimir, por la invitación y si me permites un comentario. Adelante. A tu editorial de todos los lunes. Mira, en primer lugar, Vladimir, son totalmente distintos los momentos históricos en los que se desarrollaban luchas sindicales por mejoras sustanciales en la calidad de vida de los venezolanos y que no eran posibles por la expoliación creciente de nuestros recursos y de nuestra economía en general por parte de grandes transnacionales. Eran gobiernos entreguistas y gobiernos que respondían a los intereses de las grandes oligarquías. En este momento estamos en una situación muy especial, muy particular. Hay un bloqueo criminal, sanciones que han sido denunciadas en diversos escenarios internacionales y por supuesto también en lo nacional, que han tenido eco incluso en organismos como las Naciones Unidas, que desde allí se ha denunciado también al gobierno de los Estados Unidos por esos actos genocidas. Impacta a toda la población, incluyendo... Y eso impide que vaya un gerente de PDVSA a responderles y a darle la cara y en vez de mandar a la policía. Incluyendo a esos sectores de la economía nacional, a estos pensionados. Eso no excluye esa posibilidad. Yo me voy a llevar eso para revisar efectivamente hasta qué punto, porque a ti te han dado esa información. Y yo voy a verificar que esa información sea cierta, porque siempre hay que verificar. Ubicarse en, en la dimensión real. De hecho, hay videos de trabajadores jubilados maltratados por la policía que fueron maltratados. También eso hay que verificarlo. Hay que verificarlo, bueno, que se verifique. Eso tampoco es posible. Yo he visto videos... Bueno, es posible, o sea, es posible que ocurra, porque ha ocurrido. Yo he visto videos de grupos muy reducidos, pero muy reducidos. Pero si no lo dejaron llegar. De muy reducidos. No más de 20 personas, trancando la avenida Libertador, ahí al frente de Petróleo de Venezuela, queriendo politizar. Es decir, lanzando la responsabilidad de esta situación al gobierno nacional y a PDVSA, lo cual es un absurdo para la gente que realmente está ubicada en nuestro país y tiene conocimiento de lo que está ocurriendo. Ese argumento lo han utilizado gobiernos en el pasado para demeritar la lucha de dirigentes obreros. Bueno, el argumento es que están politizando la lucha. Los dirigentes sindicales son luchadores sociales y muchos tendrán su posición política, algunos a favor del gobierno, otros no. Ahora, que por ejemplo hay una situación de fondo y es que ellos reclaman el control del fondo de pensiones de PDVSA que se lo quitaron a los trabajadores, por ejemplo, y eso es bueno que se verifique. Toda lucha es política. Y eso no tiene nada de malo. Toda lucha es política, pero yo no dije que están politizando nada más. Están politizando con un absurdo. Es decir, están utilizando una protesta en términos demagógicos, tratando de atribuir la responsabilidad a quien no la tiene. Eso es... ¿Cómo sabes tú que no la tienen? ¿Tú crees que el gobierno no tiene responsabilidad? ¿Tú crees que el gobierno bolivariano... ¿Quién es el presidente de PDVSA? ¿Quién pone el presidente de PDVSA? ¿Tú crees que el gobierno bolivariano
que ha dejado de percibir más de 120.000 millones de dólares. Escucha bien, Vladimir, 120.000 millones de dólares en los últimos 3 años. ¿Puede ser responsable de esta situación? Al país lo han expoliado. Nosotros tenemos retenido fuera del país más de 30.000 millones de dólares en activos, en todas sus manifestaciones y en todas sus expresiones, y ahora 5.000 millones de dólares en DEC, que no corre. Pero permíteme terminar. Entonces tú le vas a echar la culpa al gobierno, que es víctima de esa situación y que se traslada a toda la población. Pero si tú, por ejemplo, el propósito deliberado que ha incluso manifestado los voceros del gobierno. Pero fíjate tú, Jesús, esto es un tema que se remonta mucho antes. Esto se remonta mucho antes de los bloqueos y todo eso. Yo te voy a explicar cada una de las cosas de este gobierno. Pero permite. Y del gobierno de Chávez, que en este momento que nosotros estamos dialogando acá, nosotros estamos dejando de percibir 100 millones de dólares hoy, solo hoy. Con todos esos recursos podríamos resolver los problemas de los pensionados, los problemas de otros trabajadores. Ahora, si a la economía la atan, si a la economía le ponen una camisa de fuerza y no puede realizar ni su actividad principal ni el resto de sus actividades, ¿cómo va a responder a las demandas sociales? Ese es precisamente el plan, que las consecuencias de un bloqueo económico y una crisis bestial desde el punto de vista económico provocada por sanciones absolutamente ilegales, imperiales, genere una situación de conflicto y un estallido social. Si eso, bueno, para eso está un liderazgo político, Jesús, que y por eso, si el liderazgo político de tu partido no entiende esa situación, liderazgo político, aquí no ha existido una situación de ingobernabilidad, de protestas incontrolables y de conflictividad social creada desde afuera por razones geopolíticas, no económicas. Ahora, es porque hay liderazgo político, porque hay liderazgo en la población y la población entiende cuál es la razón fundamental de esta situación y de este escenario. Tú me decías, en los periodos anteriores no había problema. Por supuesto que había problemas. Claro, pero fíjate, en este caso de los pensionados, o sea, yo creo que no se puede menospreciar, digamos, el reclamo de unos trabajadores. Tú no vas a comparar los problemas que existían en el pasado. Yo no estoy estableciendo comparaciones y las podemos establecer. Cualquiera que tú plantea un caso lo de la puntual. Electricidad, lo del abastecimiento, lo de los precios, cualquiera que tú quieras, lo de las pensiones, cualquiera puedes mencionarlo. Tú no vas a comparar la dimensión de esos problemas absolutamente manejables, a los cuales se les daba respuesta de una u otra manera a esta situación en la cual se han desplomado los ingresos del Estado. Pero fíjate tú, si tú no atendiste como gobierno a tiempo tus responsabilidades con trabajadores, si tomaste medidas que estaban en contra de la voluntad de los trabajadores, no fueron consultados, después, bueno, por ejemplo, que tú le pongas la mano al fondo de pensiones y utilices esos recursos para fines distintos a lo que fue creado, y después entonces uno puede decir que por culpa del bloqueo no les vas a pagar, o no les vas a responder, o en vez de mandarle un gerente que hable con ellos, le manda a la policía. Mira, ¿entiendes? Esas son situaciones sociales. Es un problema claramente de ingresos. Bueno, de ingresos también, pero también de atención. De atención, porque si tú reivindicas que vive un gobierno obrero, tienes que darle un trato como se merecen los obreros. Imagínate que hay una contingencia nacional. Los profesionales, no solamente imagínate que hay una contingencia nacional. Sería una gran irresponsabilidad por parte de cualquier gobierno no utilizar recursos para atender esa enorme contingencia que está afectando a toda la población, independientemente de qué recursos sean. Sería una tremenda irresponsabilidad poner detrás de los intereses grupales o particulares el interés nacional. Fíjate, el interés nacional le va por... Pero fíjate, hay una cosa que yo quiero decir. Nosotros podemos te estoy diciendo, con 100 millones de dólares, fíjate lo siguiente. Con 100 millones de dólares, que es lo que estamos dejando de percibir hoy, porque no podemos producir petróleo, no lo podemos transportar, no lo podemos vender, porque hay amenazas. El que cae en esas amenazas, o el que cae víctima de esas amenazas, de la principal potencia del planeta, del Departamento del Tesoro, se muere como unidad productiva y tú como le estás dando ente ese de argumento a una nivel gente que lo que está pidiendo, chicos, es que los atiendan. Bueno, eso te estoy diciendo. Por ejemplo, que los atiendan. Entonces, bueno, ¿qué le cuesta a Drúbal Chávez bajar, chico, a atender a esos trabajadores, darle la cara, por ejemplo, o a los gerentes? No estoy cambiando. Yo no estoy, sin renunciar al derecho que ellos tienen, pero hay un mínimo derecho, chicos, que es que la gente los atienda, los van a atender, que les hagan caso, que les hagan caso a sus reclamos. Por eso lo estoy planteando. Si no fuese así, si estuviesen atendidos, yo no estaría haciendo este comentario el día de hoy. Bueno, yo dudo. Bueno, verifica. Que el universo. Y si se resolvió ese problema, mañana yo mismo pido excusas. Yo dudo que el universo
de los pensionados, ni siquiera la mayoría y ni siquiera una porción importante de los pensionados esté reclamando eso que tú estás planteando de los allí. de petróleo de Venezuela. Lo Bueno, dudo, mira, lo dudo. yo Porque tengo ni siquiera aquí hay una chats. imagen en este país, en el mundo, Bueno, donde prácticamente se enfoca cualquier movimiento en contra del gobierno para magnificarlo. No he visto ni una sola imagen. bueno, te la voy a hacer llegar. Donde se exprese, te la voy a hacer llegar. donde se Te la voy a hacer exprese llegar. una gran Te la voy a hacer movilización llegar. en Pero torno bueno, no te estoy a diciendo, eso. Jesús, Yo estoy de que acuerdo. los bloquearon en el interior del Vladimir, país. No yo han estoy venido de del sur y acuerdo. los Yo estoy de devolvieron. acuerdo con Los de que se Valencia los atienda. devolvieron. Yo estoy de acuerdo claro con que no se llegan. atienda Así es a la fácil. población y se atiende a la población. Si aquí no se atendiera a la población, este país estuviese incendiado. Este país estuviese desbordado por las protestas y no ha ocurrido eso. Lo que ha ocurrido es que la población con un alto nivel de conciencia y de compromiso con su país, con su nación y consigo mismo, ha entendido lo que está ocurriendo y no va a atacar a un factor que nada tiene que ver con el deterioro de sus condiciones. Vamos a hacer la de vida. pausa. No lo va a atacar. Vamos a hacer la pausa. Y pueden ya hacer regresamos. la demanda y los atendemos. Y te ¿Así? repito. Bueno, atiéndelos tú porque hay mismo. Anda tú liderazgo, a atenderlos. Porque hay Cuando vengan a liderazgo. Caracas. Lo hacemos, Vladimir, lo hacemos. Y por eso Vamos a es que- hacer la pausa. Y por eso es que algunos no entienden cómo aquí, después de ese atropello tan terrible al que hemos sido sometidos de todo punto de vista, incluyendo en lo económico, hay paz, tranquilidad, convivencia pacífica. Y es un martirio, se convierte en un martirio y una desesperación para algunos. Tómate un poquito de agua. Vamos a la pausa y ya Bueno, regresamos. si me Jesús traen Faría. agua, si me Tómate, traen, tomo toma más. un poquito de agua. Ya venimos. Con Jesús Faría quiero manifestarle mis condolencias a todos los familiares del general Jacinto Pérez Arcay, quien lamentablemente falleció en el día de hoy. Mis condolencias a toda su familia. Bien, continuamos contigo, Jesús. Gran patriota y un maestro del comandante Chávez y de muchas generaciones de oficiales. Un hombre que dejó una huella profunda, una raíz, no solamente en lo militar, sino creo que un hombre de los pensamientos más amplio y más activo en este país de las últimas décadas. También quiero enviarle mis condolencias a los familiares de Jaime Barrios, quien fue alcalde del municipio Vargas, militante de la izquierda durante muchos años. Y bueno, también igualmente mis condolencias. Él falleció por COVID-19. Bien, vamos a hablar un poco de esta reunión de la CELAC. ¿Qué salió de esta reunión de la CELAC, de la cual regresó el presidente Maduro el día de ayer? No, fue un evento muy importante. Acuérdate que el tema geopolítico ha afectado mucho a la región y a Venezuela en particular. Nosotros vemos este encuentro, esta cumbre de mandatarios de la CELAC como un avance muy importante en términos de la recuperación de todo el esfuerzo que se venía haciendo en décadas anteriores de cara a la integración latinoamericana. Recuerda que los pueblos de América Latina y el Caribe habían sido objeto y habían sido víctimas de todos los atropellos de la OEA como instrumento de expansión del gobierno de los Estados Unidos. Fue Fidel Castro el que dijo que era el Ministerio de las Colonias del gobierno estadounidense. Y nosotros reclamábamos desde las posiciones de izquierda una estructura que uniera a los países latinoamericanos y caribeños. El gran sueño de nuestro libertador. Bueno, eso se está relanzando. Y esto tiene mucho que ver con los movimientos políticos en la región. Lula, Kirchner, Correa, Evo y el comandante Chávez creo que jugó un papel fundamental allí. Bueno, pusieron a la CELAC como un gran espacio para el entendimiento, para la integración y para el desarrollo de los pueblos latinoamericanos y caribeños, cerrándole paso a la visión monroísta, a la visión de expansión, a la visión de hegemonía y de control que sobre nuestra región ha ejercido los Estados Unidos de manera invariable por más de 150 años. Eso declinó con la pérdida de los gobiernos de Argentina, de Brasil y otros más. Pero ahora vuelve una onda expansiva progresista que se viene fortaleciendo y eso se expresa allí. Y México ha jugado un papel muy importante y, por supuesto, Venezuela siempre asumirá posiciones. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que desaparezca la OEA, que se vacíe la OEA. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se produce más bien una división en América Latina, la cual una parte se queda en la OEA, otra parte se queda en la CELAC? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se busca? Bueno, lo de la CELAC es elocuente porque manifestó que todas las naciones están muy interesadas en ese espacio de integración.
Ya eso es un avance fundamental, más allá de las diferencias de tipo ideológico, de tipo político, de otra naturaleza. Todos han manifestado la necesidad de la existencia de la CELAC como un espacio donde se pueda ayudar a consolidar el desarrollo en lo social, en lo económico, en lo político, en lo sanitario, en lo climatológico, dos temas ambiental, dos temas que tuvieron un enorme protagonismo en esta cumbre. Y la OEA se ha venido desmoronando ella misma, con sus mismas acciones intervencionistas, golpistas, con sus mismas acciones que sirven de plataforma a la política del gobierno de los Estados Unidos. Ellos prácticamente un cascarón vacío, que no tiene mayor incidencia real en el desarrollo de las naciones. Ahora sí sirve como instrumento de injerencia del gobierno de los Estados Unidos. Al final, yo pienso que puede existir un escenario en el cual la OEA se mantenga ejerciendo ese rol y surja la CELAC, donde estén unidos todas nuestras naciones y encontremos proyectos, espacios, acuerdos y encuentros en función de nuestros pueblos, mejorar los niveles de vida, mejorar los niveles de salud, de educación, poder tener una política común frente a los grandes desafíos de la región, en lo ambiental, en lo económico, en lo político, obviamente. Lo que sí es cierto, y no cabe absolutamente ninguna duda, es que en el marco de la globalización y de la gran hegemonía estadounidense y el predominio gigantesco de las grandes corporaciones transnacionales, será imposible para nosotros como naciones individualmente impulsar un proyecto de desarrollo, ni siquiera para grandes potencias regionales como Brasil. La designación de Alex Saab como representante de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro en este diálogo con la oposición es una decisión que apunta hacia la parálisis del diálogo. ¿Qué se busca con esta designación? Bueno, que ponerle fin a un secuestro. Ese señor lo secuestraron. O sea, que lo designaron representante en este diálogo para impedir su extradición a Estados Unidos. Primero, para que se incorpore al diálogo. Y en segundo lugar, para salvarlo. Porque en los Estados Unidos sus derechos están absolutamente cuestionados. Como preso, ahí lo tienen secuestrado por la presión del gobierno de los Estados Unidos. Y lo tienen... Si lo extraditan, ¿se acaba el diálogo, crees tú? No, no se va a acabar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el diálogo llegue hasta sus últimas consecuencias. Ahora, el diálogo es difícil de concretarlo en términos de éxito por una falla estructural del mismo diálogo. No están los Estados Unidos, están sus cipayos, están sus títeres. Nadie puede negar que el G4 se convirtió en una especie de marioneta de la política norteamericana. Y la principal fortaleza de ese grupúsculo de la oposición, ahora convertido en grupúsculo de la oposición, era el apoyo exterior, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. De tal manera que esa condición de subordinación los pone ahí a ellos como representantes de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos, que son los grandes protagonistas de esta crisis en nuestro país, y que nosotros hemos venido sobrevoltando en lo electoral, en lo político, en lo militar, en lo diplomático, y falta el gran tema en lo económico, no están sentados allí. Yo tengo dos tesis para ellos. En primer lugar, ellos no quieren reconocer la derrota estrepitosa de su política hacia Venezuela. No lo quieren reconocer. Muy difícil para una gran potencia. Pero fíjate que el gobierno ha insistido en esa tesis de querer discutir directamente con los Estados Unidos. Los Estados Unidos han dicho que dialogue con el pueblo de Venezuela. Que no, si nosotros estamos dialogando con el pueblo venezolano permanentemente y por eso es que no nos han derrocado. Eso es una expresión del mayor cinismo por parte del gobierno norteamericano. Nosotros dialogamos siempre y gobernamos acá, y si ellos tienen alguna duda, que vengan acá para ver quién es el que está al frente de la nación. Ahora, ellos, que son los que han provocado la crisis acá, no solamente no quieren reconocer su derrota, sino que no quieren comprometerse, al menos por ahora, con ninguna decisión o con ningún acuerdo que ahí se tome, que desmonte el bloqueo y que permita mejorar las condiciones de vida de toda la población, incluyendo la de los jubilados de PDVSA. Porque si hay algún obstáculo para el desarrollo del país y si hay alguna causa que explica la crisis de nuestra nación, ese es precisamente el bloqueo que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos. Entonces tiene que estar el gobierno de los Estados Unidos ahí presente
para que se den soluciones concretas a los problemas que nosotros estamos enfrentando. Esa es la gran demanda que nosotros establecemos. Ahora, para nosotros es una gran victoria, y cuando hablo de nosotros es para toda la población venezolana, es una gran victoria que hayamos podido sentar en una mesa de diálogo a quienes decían que nunca iban a dialogar con el gobierno, que no reconocían al presidente Nicolás Maduro, lo están reconociendo, que no reconocían los poderes públicos, lo están reconociendo, y que no aceptaban un tratamiento democrático, fluido, con el gobierno venezolano, y lo están haciendo para nosotros. Vamos a hacer una pausa. Eso es una gran victoria. Y te dejo esta pregunta para el regreso. ¿Qué diría Maduro si los miembros opositores del diálogo en México solicitan que incluyan a Leopoldo López en la mesa de diálogo? Vamos a la pausa, ya venimos con Jesús Farías. Sí, pero antes lo compararon con Alex Saab, que es una comparación, imagínate. Es una afrenta, una afrenta a la inteligencia, un insulto a la inteligencia. Leopoldo López es un bandido, un ampón, un asesino. No lo pueden comparar con un hombre como Alex Saab, que ha venido desarrollando un conjunto de actividades para evadir el bloqueo, y de allí la indignación y el malestar por parte del gobierno de los Estados Unidos. En todo caso, nuestra posición es que el diálogo es la vía para resolver todos los problemas que tengamos entre venezolanos. Douglas Casar, ¿qué experiencia tiene Alex Saab como especialista en solución de conflictos internacionales? ¿Cuál es su currículum, por favor? Si solo sabemos que es un comerciante que compró para venderle a Venezuela los productos CLAP. Tiene una gran experiencia y conocimiento, no solamente del impacto que ha tenido el bloqueo criminal, genocida del gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro país, sino de todas las formas que tenemos nosotros que aplicar para evadir esa situación. Que, por cierto, y eso es lo que tenemos nosotros que dialogar a nivel internacional, ¿qué derecho tienen los Estados Unidos para imponer contra otro país sanciones de esa naturaleza? Eso está reñido contra las leyes internacionales, las más elementales normas de la convivencia internacional. Ese compañero tiene un enorme conocimiento en relación a toda esa problemática que es central para entender lo que está para entender lo que se está sucediendo en nuestro país, y también para desarrollar el diálogo. El primer punto del diálogo es el tema económico, no puede ser otro, porque si nosotros estamos dialogando en función de los grandes problemas de la población, bueno, esos son los que los están afectando a ellos principalmente. Y para nosotros poder abordar de una manera efectiva y práctica y eficiente y con provecho para la población en términos de bienestar, tenemos que, entre todos, hacer un esfuerzo por desmontar el bloqueo. Creo que eso no va a ocurrir porque los Estados Unidos todavía tienen una remota esperanza de que con eso van a poder debilitar al gobierno del presidente Nicolás Maduro de cara a las elecciones. José Barreto, de noviembre. Farías habla de que no ha habido un estallido social porque atienden al pueblo. La realidad es que las protestas las dominan con colectivos armados, intimidan al pueblo y al que agarre le aplican la alteración al orden público, incitación al odio. Qué tristeza, pobre pueblo oprimido, dice José Barreto. Son necedades. ¿Cuántos años tendrá ese individuo que está escribiendo esas cosas? Que no vio lo que hicieron, las atrocidades que cometieron los gobiernos del puntofijismo. Desaparecieron, encarcelaron, persiguieron, torturaron a miles, a decenas de miles de venezolanos solamente porque tenían la protesta social como bandera de su lucha. Allí sí había una situación de esa naturaleza, pero este tipo de expresiones, bueno, eso corresponde con la época medieval, pues es algo tan absurdo que ni siquiera lo voy a seguir comentando. Douglas Casar, los jubilados de PDVSA fueron víctimas de la estafa del fondo de pensiones en dólares y no sabemos de ninguna gestión seria que pida la extradición de los culpables puestos por el gobierno. El señor Montes está gozando los dólares, se le ven en Fisher Island desayunando, dice por acá. Bueno, por ahí está Rafael Ramírez, que está en proceso de extradición. Qué raro que este señor, que parece que está bien informado, no dice eso, que es público y notorio. Estamos solicitando la extradición de este ampón, que trabajó con nosotros, que tuvo una posición de altísimo nivel, que gozó de toda la confianza y abusó de esa confianza y se enriqueció de una manera ilícita, y ahora lo estamos tratando de juzgar en nuestro país porque es protegido por los poderes imperiales, los mismos que promueven aquí los golpes de Estado, el bloqueo comercial y el bloqueo económico en general. Carolina Méndez dice, ¿cuál es la situación con el Pollo Carvajal? No es como la de Alex Saab.
Que, por cierto, el pollo fue recibido con bombos y platillos cuando se evitó su extradición allá en aquel momento, o su captura en Aruba, ¿no? Y después todos saben, porque es notorio, es comunicacional, apareció en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación, que le dio su apoyo, siendo diputado, electo por el Partido Socialista Unido, su apoyo absoluto a Juanito Alimaña, desconociendo las leyes venezolanas, desconociendo todas las normas que rigen el desarrollo de la democracia. ¿A él se le busca en Venezuela soberanía. por algún delito? Al Pollo Carvajal. Al Pollo Carvajal. Ajá. El Pollo Carvajal se fue porque quiso irse. Pero se le busca aquí en Venezuela por algún No delito. sé, no sé, pero ya el hecho de que esté promoviendo y financiando campañas y ataques contra nuestro país, bueno, pone en tela de juicio su inocencia. De hecho, muchos de los que están por allí haciendo política en nombre de la derecha, en nombre del intervencionismo, Fíjate, han cometido delitos terribles en contra de nuestro país. Solo el hecho de haber sido voceros e instrumentos de una agresión a gran escala contra nuestro país, desconocer elecciones, desconocer poderes públicos, desconocer leyes internacionales, promover bloqueos, promover sanciones, promover el robo de nuestros recursos, promover el bloqueo para que nosotros no podamos tener los medicamentos para atender la pandemia y otras situaciones sanitarias. No estoy hablando de lo económico, lo elemental para la vida de los sanitarios. Ellos lo han promovido, lo han dicho, se sienten orgullosos de estar en la primera trinchera de esa política criminal contra nuestro país. ¿Tú me vas a decir que eso no es un crimen? ¿Eso no es un delito? Ahí están. El Código Penal, la Constitución, que es un delito, que no es, que es traición a la patria, que es lo que se puede considerar como un acto político en el marco de un régimen democrático. Darwin Escalona te dice: buenas tardes, invitado, le haré algunas preguntas. ¿Usted pasa como yo 4 días en una cola para equipar gasolina como yo? ¿Tiene gas en su casa? ¿Le alcanza el dinero para la comida, medicina? Eso es la realidad de la mayoría, te dice Darwin Escalona. Por supuesto, todos estamos afectados por la escasez de la gasolina, por el tema del suministro del gas, por el incremento de los precios, por el deterioro de los servicios públicos, pero que se pregunte este señor, gran analista, ¿cuál es la causa fundamental de esta, gran analista, de esta un ciudadano que está escribiendo. Sí, por eso que se da, porque me hace preguntas, y si una persona hace preguntas, se supone uno que ha analizado el contexto. ¿Cuál es la causa? Que lo vive, no es que lo ha analizado, lo vive. ¿Cuál es la causa? Claro, y todos lo vivimos, pero cuando vivimos algo tenemos que voltear, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la situación? Si a ti te falta gasolina, tú preguntarás, ¿cuál es la situación por la falta de gasolina? Porque hace 2 años aquí no faltaba gasolina, ni una gota de gasolina. Pero fíjate, los iraníes están bloqueados y los iraníes producen gasolina. ¿Por qué no? El hecho un bloqueo de que mucho más grave que lo que tienen los iraníes. Quiere decir que hubo una mejor conducción de la industria petrolera que aquí. Sin lugar a dudas, hay un grado de industrialización mayor. Pero eso no reduce en 1 milímetro la magnitud del atropello y la agresión a la cual estamos siendo sometidos. Porque un país bloqueado los cubanos están bloqueados y están produciendo la vacuna. Entonces todos los países que no están produciendo vacunas, es culpa de ellos que no produzcan la vacuna, tienen sus ventajas, tienen sus fortalezas. E Irán tiene un proceso de industrialización histórico muy sólido, tiene una industria que suministra un conjunto de bienes, un conjunto de insumos, un conjunto de maquinaria para que la industria pueda funcionar, la industria petrolera y toda la nación. Todavía nosotros no hemos transitado eso. País rentista, hasta los actuales momentos somos un país rentista. De esta crisis se están dando los primeros pasos para nosotros trascender a otro tipo de modelo productivo, diversificado, con una sólida base industrial. Es una vía para ir hacia allá. Lamentablemente se dio en condiciones de enormes traumatismos impuestos desde afuera. Segundo DS, @segundo DS, dice: lamento que este señor se exprese así de los jubilados de PDVSA. ¿Qué haría él si le quitaran el fruto de 30 años de labor para el bienestar familiar? Peor ahora que no tenemos seguro médico, necesitamos nuestro fondo de pensiones, compromiso de 12 petros al mes, dice Segundo DS. Vamos a la pausa, ya venimos con Jesús Farías. Farías a la 1. Pero por aquí te preguntan, dice el señor Segundo, que tú me dijiste que te dé esa pregunta así al aire, ¿no? Al aire como para dejarlo como una verdad, ¿no? No, para que la reflexionaras, se tomaras un poquito de agua y la reflexionaras. Lamento que el señor se exprese así de los jubilados de PDVSA. ¿Qué haría él si le quitaran el fruto de su trabajo de 30 años para el bienestar familiar? Pero peor ahora que no tenemos seguro médico, necesitamos nuestro fondo de pensiones y compromiso de 12 metros al mes, como se habían comprometido. Mira, lo que él dice, ¿no? Aquí no hay élites ni cápsulas
para meter a personas y que estén exentos de una situación tan desastrosa en la que nos encontramos. Voy a tratar de ¿Tú ilustrarlo. crees que en Venezuela no hay élite? Voy a tratar de ilustrarlo. ¿No hay élite en Venezuela? Se dicen ser venezolanos, pero yo dudo que sean venezolanos. Por ejemplo, los que están desde el exterior, Washington, Madrid y Bogotá, propulsando la mayor y más trágica situación que atraviesa el país a través de sanciones. Eso es una élite que se ha conformado y el gobierno no tiene bajo el amparo. El gobierno no tiene una élite. Todos son igualitos. Bajo el amparo del gobierno de los Estados Unidos y con su protección. Es lo más despreciable que nosotros podamos ver. Aquí hay élites empresariales. Hay gente que ha hecho negocios gigantescos. ¿Y élites políticas no hay? En el pasado, bueno, ya te lo mencioné. ¿Y el gobierno no tiene su élite política? El gobierno no tiene su élite política. Este grupo que ha desangrado el país de la Asamblea Nacional en el pasado. Tuvieron 5 años en la Asamblea Nacional, entregaron Citgo, sin dejar de robarse una parte de su ingreso, monómeros, que es un verdadero escándalo. No solamente lo arruinaron, sino que se lo entregaron al gobierno colombiano. No, todos nuestros depósitos. Querían hacer una negociación con Panamá, con gente en Panamá para ponerla, entregarla también. Todos nuestros activos en el exterior están siendo administrados directamente por ellos. Han recibido 400 millones de dólares, no lo digo yo, lo dice Elliot Abrams, si quieres lo entrevista y le preguntas por qué dijo eso, que ellos habían recibido en un solo año 400 millones de dólares transferidos del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se lo sacó del bolsillo, se sacó de Citgo, que es una empresa venezolana. Bueno, esos sí son élites, verdaderamente despreciables, un acto verdaderamente bochornoso. La oposición en este país está desprovista en lo absoluto de un liderazgo que tenga 1 miligramo de ética, de moral, para decirle a la gente, vote por mí. Son incapaces de llegarle al pueblo. No hay opositores en Venezuela con ética y moral. La ética y la moral están del lado del gobierno solamente. Esos grupos que han participado en el saqueo y en la ruina del país, tú tendrás otro concepto de ética, pero para mí están absolutamente disueltos como factores que tengan alguna mínima posibilidad de reconectarse con la población. Ahora, ¿Quién le va a creer? ¿Pero quién le va a creer? Por ejemplo, ¿Tú crees que el pueblo va a creer que esos que han destruido la economía son los que lo van a salvar ahora de esta situación? Este señor, por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, este señor que es un jubilado, mira, ellos están sufriendo los embates de esta situación. Aquí no hay quien se salve en la crisis en la que nos está, con las que nos están afectando en estas medidas. Algunos le llaman coercitivas, unilaterales, eso no lo entiende absolutamente nada. Es una agresión abierta en contra de ahora, no hay nuestro funcionarios de gobierno que tienen comportamientos similares a los de las élites, por ejemplo. Nosotros estamos, te pregunto, en una aquí con el campaña corazón en la mano, anticorrupción. con la mano en el corazón. Nosotros tenemos, porque son dos cosas distintas. Sí, claro. Hay una situación, con las dos cosas, con el corazón en la mano y la mano en el corazón, pues, como prefiera. Hay dos flagelos fundamentales que nosotros tenemos que combatir. El burocratismo y las corruptelas. A nosotros nos cabe la menor duda de que eso existe en el seno del gobierno. Y cuando mira, a ver, antes del gobierno bolivariano, ¿cuándo se ponía preso a un funcionario, alto funcionario del gobierno Carlos Andrés Pérez, venezolano? Cuarta República. Bueno, eso fue por una crisis que estaba estallando. Tuvo preso el ministro Siliberto y lo hicieron los adecos como una huida hacia adelante, y tú lo sabes muy bien. Si no lo hubieran puesto preso, eso hubiera implosionado en ese momento. Incluso tuvo un ministro que lo iban a poner preso y se pegó un tiro. Lo sacrificaron para salvarse. Creían ellos que se iban a salvar, mas nunca volvieron al gobierno y jamás volverán al gobierno. Son personas que desde el pasado y ahora en el presente han vendido los intereses del pueblo venezolano. Se han vendido al mejor postor. Vamos a meternos. Entonces, sí existe burocracia, sí existe corrupción y nosotros tenemos no solamente la mejor disposición, sino que lo hemos demostrado poniendo presos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, gobernadores, alcaldes, altos funcionarios del gobierno central, del gobierno del Ejecutivo Nacional. Nosotros los hemos puesto presos. Mira, lo que te dice aquí
Darwin Escalona. No seré un gran analista, amigo Faría, pero sí analicé como venezolano, como yaracuyano, nacido en Chivacoa, que el gobierno lo sacaremos con votos del poder. Ustedes culpan de todo el imperio y no ven su ineficiencia. Qué bueno que sea con votos, Ajá. que si van a hacer algo, que no provoquen estallidos violentos, que no traigan mercenarios al país, que no provoquen el colapso de la economía. Si quieren hacer algo, que lo hagan con votos. Pero el problema, el drama de la derecha y del imperialismo norteamericano es que como no pueden hacerlo con votos, recurren a los otros mecanismos que generan un sufrimiento terrible en la población. Ese es el drama que estamos viviendo nosotros y esa es la tragedia de la derecha de Venezuela, que han apelado a todo lo que han tenido a su alcance para derrocar un gobierno y no lo han podido hacer. Pregúntate tú, Vladimir, ¿por qué no lo han podido hacer? Seguramente van a decir por el atropello, por la represión. ¿Qué represión? ¿Qué presos políticos? ¿Qué es lo que es uno delincuente? No, chico, aquí presos políticos. Estamos nosotros. Tampoco, Dime, pues. Dime, bueno, vale. Muchísimos dime, presos pero políticos. dime quiénes. Los que quemaron a la gente viva durante las protestas. Sí, aquí los que todos están los que están presos porque los que quemaron están gente viva. promoviendo Nada más, el bloqueo. te nombro dos eso. presos. Baduel, por ejemplo, que tiene tantos años preso. Rodríguez Torres, son dos presos militares, Son por ejemplo. conspiradores Ajá. que estaban organizando un golpe de Estado y el asesinato del gobierno. Por eso están presos. Tú me vas a decir que esa no es razón suficiente para estar presos. Dirigentes sindicales presos, Edwin Giró, por ejemplo, por denunciar toda esta corrupción en el manejo de PDVSA, de los fondos de pensiones, etcétera. Edwin Giró, dirigente sindical, está preso, por ejemplo. Mira. ¿O no? Mira. Bueno, tú me estás pidiendo nombre y yo te doy nombre. Te digo dos militares y te digo un dirigente sindical. Mira, bueno, pero yo estoy desmontando lo de los militares porque estuvieron involucrados directamente. No, siempre en habrá una esas razón para mantenerlos acciones. presos. Entonces, ahí dicen, no, es que hay una represión generalizada y no se puede manifestar libremente la opinión. Pero veamos los medios de comunicación, veamos tu programa. Tú lanzas todo el tiempo un conjunto de críticas que es correcto que se haga, porque para eso están los medios de comunicación. Ahora, desde esos medios de comunicación, igualmente, no solamente se critica al gobierno, sino que se difama, se ataca y se convierten muchos de estos medios en trampolines, en justificadores de una política a la cual nosotros tenemos que oponernos como país, porque agrede a todo el pueblo venezolano. Y vuelvo acá, cuando a ti Mira, tenemos que hacer la pausa. cuando te dicen no puedes exportar petróleo, no puedes exportar oro, no puedes desarrollar la industria de ninguna naturaleza, no puedes invertir en los servicios públicos porque no te llegan los ingresos, porque te secuestran los ingresos, porque no tienes cuenta bancaria en el exterior. Oye, Mira, y tú vas a decir que el responsable es el gobierno y vas a justificar todas esas tropelías que cometen contra nuestro país. Yo creo que eso no es política. Mira, tenemos que hacer la pausa. Yo creo que es un crimen. Vamos a hacer la pausa. Fíjate, aquí nos dice Marlene Camacho, pues no a la pausa. Hola, Vladimir, pero... te felicito por el estómago que tienes al hablar con el señor Faría. El estómago tiene él y el estómago tengo yo, pues si el caso también tiene estómago. Vamos a hacer la pausa. Y al regreso vamos a hablar un poco de qué va a quedar. Que no se pongan tan bravos. Lee uno bueno hacia... No, chico. ¿Qué va a pasar? Hazte pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo quedarán los salarios a partir de este 1 de octubre? ¿Qué va a pasar con la reconversión? Si va a funcionar, etcétera. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a hacer la pausa y hablamos de eso al regreso. El salario, ¿cuándo se va a discutir una política salarial adecuada en Venezuela? Lo de la reconversión es algo muy sencillo. La inflación, que está muy determinada, tremendamente influenciada por los efectos del bloqueo económico que nos impiden tener ingresos, que nos impiden tener divisas, nos impiden incidir a nosotros sobre el mercado cambiario en manos de especuladores, al igual que todo el mercado de bienes y servicios. Tú sabes que eso fue un rasgo de nuestra economía que estudiaron Maza Zavala, Armando Córdoba, Francisco Mier en los años 80. No estamos inventando ahorita, desde los años 80. Rasgo estructural de nuestro modelo económico, la especulación. La inflación ha deteriorado el valor de la moneda. Todos los montos monetarios tienen escalas inmanejables, millones, miles de millones, billones. Entonces, para ser mucho más sencillo, todo el tema de intercambio mercantil, de pago de deuda, de pago de salarios, incluso para ser sustentable desde el punto de vista tecnológico, la contabilidad de las empresas de toda naturaleza se va a modificar la escala, se va a reducir. ¿Y si le vuelven a salir ceros a ese poco de cero? Si se mantiene la inflación, que hemos visto que ha venido declinando y todavía no estamos satisfechos con los resultados, pero ha venido... ¿Quieres que te dé una cifra? Cuando aquí no había bloqueo, la inflación era de 700% anual, muy alta.
pero 700. En el año 18, un año después del bloqueo, de iniciado el bloqueo, ¿sabe cuánto era? 180.000%. Tú me dirás si son las mismas cifras. Ahora estamos en menos de 2.000. La anualizada, y los últimos meses hemos tenido niveles bastante aceptables si los comparamos con esos niveles. Es decir que la reconversión monetaria es un resultado inevitable de la inflación, del deterioro, del valor de la moneda. Se reducen las escalas y se hace Ahora, ¿cuáles son las medidas? Exacto, pero ¿cuáles son las medidas medidas que se van a tomar para evitar que le crezcan los ceros nuevamente? Y son dos cosas distintas, porque la reconversión no está hecho para eso. La reconversión está hecho para hacer más manejable todo el Pero sistema. entonces no toca el fondo del problema. ¿Qué se hace para tocar el fondo del problema? Es otra política que se está desarrollando y por eso tenemos estos resultados. En primer lugar, el crecimiento de la economía. Aquí no va a haber ni siquiera una estabilidad de los precios si no hay una recuperación de la producción. Va a haber crecimiento, al final de este año se va a reflejar un crecimiento ya de la hay economía. Un crecimiento de la producción. Pero crecimiento en términos de PIB, ¿cuál va a ser el comportamiento? Hay un crecimiento del Producto Interno Bruto, el primero desde hace 7 años, incluyendo el año 16 con el desplome de los precios del petróleo. Y los años anteriores con toda la conflictividad política que hubo en el país, que no la podemos perder de vista. Desde que ganó el presidente Nicolás Maduro, aquí lo que ha habido es conflictividad política provocada por los que han querido dar un golpe de Estado. Mira, lo político es tan importante y nosotros lo cuidamos tanto, la estabilidad, y vamos a las elecciones y vamos a obtener una gran victoria en las elecciones precisamente para Ustedes son muy solitarios, porque la oposición está dividida, chicos. Para preservar, siempre hay una excusa. Cuando suerte. van juntos es porque hacemos trampa. Cuando van divididos... No, pero en serio. Tú sabes muy bien que es así. Tú no puedes atribuir a nosotros la responsabilidad de haber dividido la oposición. No, yo no te lo estoy atribuyendo. Las derrotas, no, pero yo sí eso es producto de la torpeza de la propia oposición. La derrota. Perdóname, yo no he dicho que sea culpa del gobierno. La derrota. Lo que estoy diciendo es que el gobierno tiene suerte. Que nosotros le propinamos. Nosotros, eso no fue una derrota que cayó del cielo. Nosotros derrotamos la política de toda la oposición, que era la política del golpe y del entreguismo. Esa derrota, como todas las derrotas, pero tú sabes que toda la oposición no estaba en esa. Toda la oposición estaba en golpe de Estado, por ejemplo. Parlamentaria estaba apoyando esa con figura el golpismo, absolutamente delirante que era. Lo de Guaidó fue un intento de golpe de Estado. Y Ramos Alumno fue a visitar a los golpistas que estaban allá festejando en Altamira y se abrazaron y se besaron y hubo todo eso. ¿Tú te olvidaste de esos capítulos? No, pero ven acá, pero tú crees de verdad que toda la oposición estaba en eso. Tú sabes que era un sector de la oposición. ¿Son unos hipócritas? ¿Ah? ¿Son unos hipócritas? No, si la oposición va en varias presentaciones en estas elecciones. Mira, está la Alianza Democrática, está Fuerza Vecinal por otro lado, está el G4. Una unanimidad absoluta por parte de la oposición cuando los Estados Unidos decidieron la política de la usurpación del poder a través de una marioneta que era Juanito Alimaña. Y todos estaban atrás de eso. Las derrotas fue lo que fue deslindando a unos actores. Allí sí somos responsables nosotros. Vamos a ese, pero yo te quería decir, Vladimir, lo político es tan importante para nosotros y por eso vamos a garantizar una victoria para seguir teniendo gobernadores y alcaldes chavistas en función de la paz y del bienestar del pueblo, pero también para tener estabilidad. Mira, tenemos que despedirnos. Política. Pero ya finalizo este comentario. Tu profesor de alemán. No. Bleiben Sie bei uns. Jetzt kommt Brújula Internacional. Julio César Pineda. Pero mira, entonces, para nosotros eso es muy importante y la tenemos. Está incrementándose la producción de petróleo. Hay mayor inversión por parte del sector privado. Los trabajadores están asumiendo una posición mucho más activa al frente de las empresas del Estado. Estamos aprendiendo a evadir el bloqueo de una manera mucho más exitosa. Eso va a ayudar al crecimiento de la economía. Estamos aplicando políticas macroeconómicas correctas. Eso va a contribuir a la estabilidad de los precios, al crecimiento de la economía. Y tú me preguntabas de los salarios. Solo cuando tengamos esa situación, y ya la estamos construyendo, se va a ver un repunte importante en los salarios, pero ya en estos momentos, mira, en el sector privado, estoy en deuda con Julio César. Y ya finalizo, en el sector privado y en parte del sector
público, ya en estos momentos se observa. Mira, tienes que ir al taller para que te revises el tren de aterrizaje, porque tú sobrevuelas y tienes que aterrizar. Bueno, No, Jesús, me quitaste el tiempo. te agradezco mucho que nos hayas Voy a ir a acompañado. Conatel de aquí, Bueno, imagínate, sería el colmo. Quedaron muchos temas pendientes, ¿vale? Bueno, invítame otra vez, me tenía como 4 meses sin Te invitarme. invito. Una pregunta de ñapa, una preguntita de ñapa. ¿Tú estás de acuerdo pero que me vas a que responder, saquen de las instituciones a los funcionarios opositores, que lo saquen a piña, como dijo el candidato allá en el estado Trujillo? Mira, Vladimir, Rapidito. en épocas de crisis provocada por una guerra, nosotros no podemos tener las instituciones en manos de quienes están promoviendo esa guerra para destruirnos, en manos de los que realmente quieren defender al país, es que tiene que estar esa Y hay que sacarlos a golpe de las instituciones. No, no hay que sacarlos a golpe, hay que sacar a los que no estén trabajando en función de los principios fundamentales de esta revolución. Que la mayoría son funcionarios del PSUV. Incluyendo Pero bueno, hasta a los aquí lo que dejamos. están militando en el Partido Socialista Unido de Gracias, Venezuela. Pero Jesús. hay muchos que Gracias. no están allí y que no deben estar tampoco. Bien, nos vemos mañana en Vladimir a la 1. Sigan ahora con Brújula Internacional.